Bueno, vamos a ver los puntos más destacados de esta propuesta que hace ese grupo bipartidista de 6 senadores. La iniciativa dice que con su plan se reducirá el déficit de la nación en 3,7 billones de dólares a lo largo de 10 años. Se estabilizará la deuda pública hacia el año 2014. Se reducirá la deuda pública en cerca de 70% del Producto Interno Bruto hacia el año 2021. La medida sostiene que el plan se implementaría mediante un proceso legislativo en 2 etapas. Una primera que logre recortes inmediatos y otra en el que se arreglaría una reforma integral con miras a poner a Estados Unidos en una senda fiscal estable. El plan de los 6 inmediatamente impondría 500,000 millones de dólares en ahorros mediante recortes, al tiempo que reduciría dramáticamente los gastos discrecionales, fortalecería la solvencia de programas como Medicare y Medicaid y reformaría fundamentalmente el código impositivo. Al final de cuentas, eliminaría el controversial impuesto mínimo alternativo. Bueno, y para conversar sobre esto nos acompaña desde Washington el único Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. La pregunta obvia, ¿qué tú opinas de esto que han sacado hoy? Hay ciertas cosas buenas, ciertas cosas que no son muy claras y otras cosas que claramente generan un poco de preocupación o decepción, más que nada, ante el debate que se está teniendo en este momento. Creo que la parte positiva es esta reforma al código impositivo tendiente a reducir las tasas y a simplificarlas. Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene la tasa del impuesto corporativo más alto, la segunda más alta en el mundo desarrollado. Esta comisión, este plan pretende reducir esa tasa a no más del 29%. El promedio europeo, el promedio de los otros países desarrollados es del 23%. También se pretende reducir a únicamente 3 el número de tasas impositivas de renta, de tal forma que sea un sistema impositivo más simple y que sea más amigable para entonces la inversión. Sin embargo, me queda la duda de que si estas tasas a la hora de ajustarse se van a ajustar un poco hacia arriba o si se van a ajustar hacia abajo. Y de ahí es la preocupación de que este anuncio de que generaría 1 billón aproximadamente de ingresos nuevos, no sé si se está hablando entonces de que se va a generar a partir de este arreglo de las tasas o si se va a generar a partir de crecimiento económico. O sea que ahí hay una interrogante y seria. ¿Qué no te gusta de este plan, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, Gabriela, saludos. Una cuestión que no me gusta para nada es que se está haciendo con esta contabilidad creativa que es muy común en Washington. Dicen que se va a recortar el gasto, pero en realidad no se está recortando, simplemente se está desacelerando el crecimiento del gasto. Entonces, digamos que yo he venido ganando 20 kilos o 20 libras anuales durante los últimos 10 años. Y que de repente digo que voy a hacer dieta porque en los próximos 5 años voy a aumentar únicamente 5 libras en lugar de las 20 que venía aumentando. Eso es lo que está haciendo este plan. En lugar de decir, mira, vamos a recortar el gasto a partir del nivel de gasto que existe actualmente, simplemente dice, con las proyecciones de gasto que teníamos, vamos a reducir esto en tanto. Lo cual al final de cuentas no es un recorte de gasto, sino que es una desaceleración en el crecimiento del mismo. Bueno, pero estuvo bueno la analogía, pero de alguna forma Juan Carlos es un recorte. O sea, si nosotros utilizamos como base el CBO, el que todo el mundo usa, el CBO proyecta que en el 2020, si las leyes actuales siguen vigentes, el gasto, o sea, la deuda pública en comparación al Producto Interno Bruto, llegaría a 90. De alguna forma este plan está diciendo, oye, lo vamos a bajar a 70. O sea que de alguna forma hay un recorte viéndolo desde esa perspectiva. Hay una contención del crecimiento de la deuda, definitivamente, pero esto no necesariamente quiere decir que va a haber un recorte del gasto. Simplemente puede ser que la contención en el crecimiento de la deuda se vaya a dar por el lado de los ingresos o de una contención del crecimiento del gasto. Y yo creo que por ahí es donde viene este plan de los 6. Como dijo el presidente Obama, es un buen principio o es un inicio, un marco con el que se va a trabajar, pero yo te quiero preguntar sobre las interrogantes del Seguro Social y Medicare y Medicaid, Juan Carlos. No los toca, simplemente se habla de arreglos por aquí y por allá, de gastar eficientemente el dinero, y es cuando un político a uno le dice, mira, es que voy a gastar más eficientemente el dinero, eso como que genera dudas, ¿qué han estado haciendo hasta ahora, verdad? Pero el problema ahí es el hecho de no tocar estos grandes programas de beneficios sociales. Recordemos de que, como he dicho anteriormente en este programa,
la generación del baby boom, esa generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, se está empezando a retirar en estos años. Y conforme más de esta gente se pensione, más presión va a poner sobre la seguridad social y más presión va a poner sobre el sistema de salud estadounidense. Así que es necesario reformar estos programas radicalmente, no simplemente decir que los vas a hacer más eficientes, porque eso no va a ser suficiente. Hay que reformarlos radicalmente de tal forma que el impacto del retiro de los baby boomers no vaya a tener un impacto desproporcionado en las finanzas públicas de Estados Unidos a partir de mitad de la década aproximadamente. Ahora, Juan Carlos, hay una realidad que para que la gente entienda. Acá en el 2010 se creó una comisión que sacó una propuesta creada por la misma Casa Blanca, o sea, el presidente, para que les recomendara dónde recortar gastos porque hay un serio problema fiscal. Y sacaron este famoso plan de la comisión bipartidista. Básicamente este plan es muy similar a lo que sacó en el 2010. Entonces yo digo, ¿por qué no seguir lo que decía el que se publicó en el 2010 y venir con este? Yo creo que la realidad política ha cambiado desde diciembre más o menos del 2010, que fue que salió el plan de esta comisión bipartidista, a actualmente. Recordemos que el primero en engavetar esta reforma fue, esta recomendación bipartidista fue el presidente Obama. Ni siquiera la mencionó o apenas la mencionó brevemente en su discurso del Estado de la Unión de enero de este año. Sin embargo, la realidad ha cambiado muchísimo. El presidente Obama ve con preocupación de que cada vez más estadounidenses empiezan a achacarle a él la responsabilidad por la política económica y que la estrategia de tratar de culpar al Congreso republicano, al menos a la Cámara de Representantes republicana, no está funcionando. Así que yo creo que esto ha hecho que el presidente sea un poco más receptivo a las recomendaciones de esta comisión bipartidista, que se asemeja mucho a la de este plan de los 6. Interesante, porque una de las razones por las que también se empezó a disolver ese grupo en ese momento, en esta comisión de 18 integrantes, pues el tema también de debate que no prosperó, pues es el de los programas Medicare, Medicaid y de Seguro Social, Juan Carlos. Claro, bueno, yo siento que este plan de los 6 lo que está haciendo es patear la bola al futuro y eventualmente decir, bueno, que sea más adelante que se vea estos programas. Yo en parte estoy de acuerdo, uno no puede resolver el tema de la seguridad social en una semana, sí, y menos con un deadline, con una fecha límite del 2 de agosto. Sin embargo, siento yo que debería haber un compromiso más concreto por parte de Washington de qué es lo que se necesita hacer para evitar una catástrofe en las finanzas públicas a mediano plazo, qué es lo que ocurriría con Social Security y con Medicare por lo menos. Juan Carlos, en 10 segundos rápido, coges el de la Cámara de Representantes, tomas el del Plan McConnell, tomas el de los Gang of Six. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? Tomaría el de la Cámara de Representantes. Me encanta la idea de una enmienda constitucional que limite el tamaño del Estado aquí en Estados Unidos.